asambleísta Silvia Salgado. Gracias, compañero presidente. Buenos días con todas y todos. Coincidir con la mayoría de compañeros que han intervenido en lo oportuno y necesario de esta temática que responde a un vacío jurídico y legislativo, porque el país no cuenta y en el país no existe una regulación respecto a la contaminación acústica. La ley vigente que dispone el país es la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. Si tenemos la posibilidad o el interés de ver actualmente la estructura de esta ley, podemos darnos cuenta que en su capítulo 1, que habla sobre las disposiciones generales, el capítulo 2 del Comité Interinstitucional de Protección del Ambiente, el capítulo 3 de la coordinación y el capítulo 4 de los organismos ejecutivos están derogados. Esto lo podemos ver simplemente con consultar cómo está la estructura actual de la ley. Por lo que mi principal observación es entonces que esta ley no existe si no tiene un objeto, si no tiene un ámbito, si no tiene claramente definidos los principios rectores precisamente para realizar la prevención y el control, si no tiene una rectoría y si no tiene en lo posible señalado una institucionalidad que nos permita cumplir el objetivo. Por lo tanto, es imperioso de que en el transcurso de la construcción de esta normativa tengamos la posibilidad de complementar la estructura misma de la ley que permita ser un aporte eficiente. Esta me parece la observación central que debería partirse a efectos de reformular un informe para segundo debate. En segunda instancia, ya hablando de la necesidad de la normativa y de regular la contaminación acústica. Perfectamente cala entonces en los siguientes capítulos cuando en la vigente dice de la prevención y control de la contaminación del aire, de la prevención y control de la contaminación de las aguas y de la prevención y control de la contaminación de los suelos. Es decir, la segunda parte tendría que ver con más bien adherir o más bien incluir un nuevo articulado y un nuevo capítulo que se refiera a la prevención y control de la contaminación acústica. Esta contaminación acústica, como ya alguien de alguna manera podríamos coincidir, es el exceso del sonido que altera las condiciones normales del ambiente y que afecta a la salud. Esta contaminación acústica requiere necesariamente de medidas de control que tienen que estar especificadas en la ley, medidas de educación, medidas de prevención y para ello, obviamente, la participación ciudadana como un eje transversal. Debe tener principios rectores para la conservación del ambiente, para la defensa del ambiente y para el mejoramiento del ambiente. Estos principios rectores están claramente identificados en la propia Constitución cuando nos habla de la calidad de vida. Cuando decimos nosotros la necesidad de la prevención, si no se establece a nivel nacional los límites permisibles del ruido, obviamente vamos a tener el problema que aquí ya se ha descrito, que a través de y a través de ordenanzas de los diferentes municipios del país, podríamos tener una serie de tolerancias que no se compadezcan realmente con una situación técnica que establecen inclusive organismos a nivel mundial como es la Organización Mundial de la Salud. Si no hay educación, ¿cómo podemos lograr entonces ese control, cómo podemos lograr esa defensa y cómo podemos lograr ese mejoramiento del ambiente? Y la otra parte que me parece fundamental, establecer claramente la rectoría
Quiere decir, ante todo, ponerse de acuerdo en esta normativa a efectos de que las competencias que establecen en la Constitución también se trasladen a esta ley y el carácter de esas competencias, es decir, el carácter exclusivo o el carácter concurrente. Esto permitirá realmente hacer posible que la ley supere el vacío que actualmente tiene y que las iniciativas que ya hemos visto en algunos municipios del país, como el caso de Quito, en el caso de Ibarra igualmente, en el caso de Cuenca, puedan tener una normativa que permita regularizar y no simplemente acudir en unos casos a una ordenanza, en otros casos a la ley. Pienso fundamentalmente que esto no debe dejar de topar el tema de la competencia que tienen los GATS en cuanto al uso del suelo. A la definición de zonas industriales, por ejemplo. Pero ya en las zonas industriales tenemos una realidad muy puntual y que es realmente prever las condiciones de salud de quienes están en esos edificios o de quienes están en esos hangares de fábricas o de quienes están precisamente en esas industrias en donde obviamente por su situación o por su condición de ser las que elaboran, las que producen y que el ruido a veces inclusive no puede ser otra cosa que permitirnos regularnos de ese ruido y tomar en cuenta las condiciones de la seguridad industrial de los trabajadores. Esto tiene que ver también con una contaminación acústica directamente vinculada a la seguridad industrial, por lo tanto también a los problemas de salud. Con esto quiero ejemplificar la necesidad de la corresponsabilidad de algunas instancias de política, que determinan política pública, y me refiero precisamente al Ministerio de la Producción, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación y en este caso también al Ministerio del Ambiente. Esto da cuenta de la necesaria coordinación que debe haber a efectos de que la política pública definida para controlar y para prevenir la contaminación acústica tenga la objetividad, la aplicabilidad y en última instancia genere ese derecho que todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos, tal como dice la Constitución, a mejorar nuestras condiciones y nuestra calidad de vida. Yo me voy a permitir hacer algunas observaciones por escrito a la comisión, pero quiero destacar y rescatar lo que la comisión podría cumplir con este momento importante cuando se ha tocado controlar la contaminación ambiental, pero tener ante todo una ley de prevención y contaminación ambiental que tenga una estructura. Mucho me temo que añadir un capítulo de la contaminación acústica quede desprevista realmente la norma de lo que es esto, que es lo fundamental, del objeto, del ámbito, de la rectoría, de los principios básicos, de la institucionalidad que permita el control y la sanción ante el incumplimiento de la ley. Muchísimas gracias.